Bueno, buenas noches. Cámaras, por favor. Bueno, vámonos al artículo 99, por favor, de su Código de Comercio. Hoy empezamos a ver lo relacionado a las acciones. ¿99 indicó, ¿verdad, licenciado? Sí, por favor. Reitero, las cámaras. Bueno, artículo 99, las acciones. Fíjense que hay un apartado, cuando ustedes vean Derecho Mercantil 3, que es denominado de los títulos de crédito, ¿sí? En los títulos de crédito, no sé si alguno de ustedes haya hecho en su bachillerato o en perito contador o en secretarial o en el denominado corresponsal. No sé si se recordarán o lo hicieron o no. Que en el corresponsal lo que hacía era desde poner un sobre, creo que de un cuarto de hoja o de carta, hasta pagarés, papel español. ¿Se recuerdan de toda esa concatenación que hacíamos, de que decíamos qué era, lo pegábamos y como que lo explicábamos? Algo así me recuerdo que era el corresponsal. Cuando vemos los títulos de crédito, vamos a recordarnos en ese momento, o en mecanografía también, vamos a recordarnos de estos documentos que servían. Dígase, un vale, un pagaré, un cheque, una letra de cambio, una factura cambiaria, ¿sí? Acá, cuando lo vean en el capítulo específico de su Código de Comercio de Guatemala, denominado como títulos de crédito, van a encontrar muchas de esas figuras que ustedes vieron en el corresponsal, pero ya desde el instituto jurídico que representa. ¿Por qué les hago esta síntesis como un tipo de antecedente? Porque cuando hablemos de las acciones, debemos de recordar que son títulos, pero no de crédito, son títulos valores, ¿sí? Para eso, desde el día de hoy, quiero que ustedes apunten que los títulos, ¿sí?, que establece el Código de Comercio se van a dividir en dos: títulos de crédito y títulos valores. La denominación, lo que les he dicho siempre en el derecho, las denominaciones de los institutos jurídicos muchas veces son muy lógicas, salvo en casos o interpretaciones diarias que tengamos, porque todo proviene del derecho común. Así es como se han ido desarrollando la mayoría de los institutos jurídicos. Dígase, por ejemplo, el pagaré es un instituto jurídico que deviene de la práctica que se hace en el uso diario en el comercio. Ya, el cheque, igual. Pero veámoslo de una forma administrativa con un cierto grado de dificultad en este significado del instituto. Cuando el presidente recibe una propuesta de ley, tiene únicamente dos opciones. Esas dos opciones son sancionar o vetar la ley, ¿sí o no? Va. ¿Ustedes creerían que por sanción
el significado de la palabra del uso cotidiano es algo malo, ¿sí o no? Mientras que el veto debería de ser de igual forma, pues algo aparentemente erróneo, ¿sí? Y muchas veces confundimos de que las leyes se vetan porque si se sancionan tenemos ese sentido negativo según el uso normal de la palabra. ¿Qué es lo que les digo? La interpretación de los términos jurídicos, traerlos al coloquismo diario que nosotros usamos. Sin embargo, aquí cuando el presidente sanciona la ley es porque la está aprobando, mientras que cuando la veta está en desacuerdo con lo que el Congreso le ha enviado y ya queda en facultad del Congreso si a pesar del veto presidencial hay mayoría calificada para la aprobación y entrada en vigencia de la norma, ¿sí? Va. Cuando hablamos acá de títulos de crédito, ¿sí? Para poder ir definiendo nuestros lineamientos, un título de crédito, ¿qué me va a representar? A ver, Ingrid, Lorena, ¿qué me va a representar un título de crédito? Buenas noches, licenciado. ¿Un título de crédito es como una garantía, licenciado? No, ¿qué me representa? ¿Qué me representa un título de crédito? O sea, ¿es una deuda? No. A ver, nuevamente, no nos vayamos a tratar de desarrollar como cuando nos preguntan qué es derecho mercantil. Conjunto de ramas, doctrinas, ley, no, o sea, vámonos a lo fácil. Cuando me hablen de algo mercantil, yo debo de subsumirlo en una acción comercial, porque esa es la esencia de lo mercantil, el comercio, ¿sí? Si yo estoy diciendo que el título de crédito, ¿sí? Conlleva la palabra crédito, entonces, ¿qué me representa? Un valor, Un crédito. un crédito. Estimado Perfecto. licenciado, ¿Qué manda? perdón, en este sentido sería la oportunidad de adquisición sin efectivo. Bueno, Porque la pretender un crédito. sin efectivo, eso es un crédito. Entonces, el Un crédito comprobante. es una cantidad que a futuro debe de cancelarse, ¿o no? ¿Quién de ustedes ha utilizado una tarjeta de crédito? Creo que todos, ¿ya? Todo. Salvo que esté Corpo Credit, GSQ, llamándolos a diario porque no han pagado, pero de ahí todos han utilizado una tarjeta de crédito, si no, no habría esa relación de causalidad de la cobranza insistente que hacen. Pero aquí voy con esto, que en este uso diario y coloquial de la palabra crédito me va a representar una cantidad que a posterior debe de ser cumplida o cancelada, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de títulos valores, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es un título valor? ¿Qué representa un título valor? Valores monetarios, estimado licenciado, como Un decimos. valor. Un valor. Entonces, muchos catedráticos o de aquella vieja guardia hablaban que los títulos de crédito, porque el Código de Comercio de Guatemala me establece desde el pagaré hasta la tarjeta de crédito como una clase de títulos de crédito, englobaban todas estas figuras conforme el capítulo. Sin embargo, nuevamente, por las características del derecho mercantil, por el dinamismo, por la adaptabilidad que tiene esta rama del derecho, a lo largo de la historia de la norma, el desarrollo de la norma en la aplicación día a día y conforme la jurisprudencia que emite tanto la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia como la Corte de Constitucionalidad, se han ido desarrollando división de estos títulos. Primero, un título de crédito que eminentemente me va a conllevar un crédito o una cantidad que a futuro debo de cancelar y que puedo hacer uso en ese momento, aunque no la tenga, mientras que un título valor me va a representar un valor que puedo hacer uso en ese momento.
¿Me doy a entender con esa explicación? ¿Sí? Va. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cuando hablemos de títulos de crédito, aunque el código así lo estipule, porque así lo estipula el Código de Comercio, lo van a ver en los títulos de crédito, en el apartado específico. Pero para efectos de mi clase y de comprensión de ustedes, recuérdense que el código es del 70, del 69, ¿ya? Las instituciones han ido evolucionando. Quiero que ustedes entiendan que las acciones son títulos valores, ¿sí? Porque van a representar un valor, que ese valor, con el paso del tiempo, conforme el giro de la sociedad mercantil, va a generar un fruto. Y ese fruto yo voy a ser susceptible de poder obtener el beneficio, ¿sí? Que genere el fruto de mi título valor. ¿Por qué? Veámoslo acá, solo por una forma de dramatización. Yo tengo acá mi acción, ¿sí? Y mi acción va a conllevar que tiene un valor de 10,000 quetzales, si los pueden ver, ¿sí? Esto no es un crédito, porque yo no tengo que pagar a futuro el valor de 10,000 quetzales. Yo, para poder obtener mi título, ¿sí? Denominado acción en mi sociedad, yo tuve que pagar primeramente 10,000 quetzales. Y eso me da el derecho de que a posterior, conforme la finalización del año fiscal o conforme lo que haya proscrito en la escritura constitutiva los socios fundadores, yo pueda acercarme al órgano de administración, llevar mi título valor denominado acción y solicitar ya sea el fruto o ya sea la ganancia económica que mi valor de 10,000 quetzales aportado a la sociedad me generó. ¿Sí? ¿Me doy a entender con eso? Va. Entonces, vamos a entender que las acciones son títulos valores, porque van a representar un valor, ¿sí? Que posterior yo puedo hacer efectivo para que me den los frutos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la sociedad se va a liquidar? Bueno, conforme la cantidad que yo tenga de mis títulos valores, así va a ser la retribución, ¿sí? Del capital social al que yo tengo derecho. Esa no es una ganancia, me están regresando lo que vale mi título, ¿sí? Pregunto, ¿por qué no? Alguien que me diga, sí, pero es que la ley dice de crédito. Vaya, está bien, pero para efectos de lo que yo les estoy explicando, necesito que lo vean así. ¿Por qué? Porque si fuera un título de crédito, al momento de liquidar la sociedad, ¿sí? Ustedes tendrían que pagar el valor ¿o no? Porque es un crédito. ¿Ya? Alguien me puede decir, sí, pero también puede representar un crédito que al momento de liquidar me sea pagado. No, porque el crédito no se lo pagan a usted. El crédito lo paga el que posee la constancia del título de crédito. ¿Estamos? Va. De igual forma es, solo para ampliar ejemplos, el cheque. El cheque no es un título de crédito, es un título valor. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si les consignan en un cheque a favor de ustedes 100 quetzales, presuponemos que la persona que emite el cheque tiene la cantidad de 100 quetzales que les va a hacer a ustedes entrega, ¿o no? Caso contrario, por ejemplo, con la misma tarjeta de crédito. Ustedes se pueden gastar hoy su saldo de tarjeta de crédito que sean 3,000 quetzales, pero saben que en 45 días o en 35 días, conforme la naturaleza de la fecha de corte y el tiempo que tienen para pagar, ¿sí? De su tarjeta de crédito, ustedes tienen que ir a pagarle a quien les prestó en calidad de crédito los 3,000 quetzales. ¿Me doy a entender con ello? Va. Artículo 99, títulos de acciones. Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representados por títulos que servirán para acreditar
y transmitir la calidad y los derechos de socio. Ojo, acreditar algo significa crédito, ¿ya? Acreditar es demostrar que él es socio. Eso es lo que me dice el artículo. A los títulos de las acciones, en lo que sea conducente, le serán aplicables las disposiciones de los títulos de crédito. ¿Se dan cuenta lo que les comento? Eso lo van a ver por el, si no mal lo recuerdo, por el 600 o 800 algo. Clases de acciones. Ojo, todas las acciones de una sociedad serán de igual valor y conferirán iguales derechos. A este artículo 100, después de iguales derechos, quiero que abran un paréntesis y pongan a todas las acciones del artículo 10. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en donde la aportación sea representada por acciones, todas las acciones deben de ser de igual valor. No podemos tener acciones que valgan menos o que valgan más. Ojo, eso no interviene, ojo con esto. Esto, si quieren, no lo apunten porque no quiero que se me vayan a confundir más adelante, pero esto no va a intervenir con la facultad que yo tenga de poder negociar mi acción a un precio mayor que el que consta en el título. ¿Sí? No sé si me voy a entender con ello. Bueno, entonces, estoy en mi trabajo, pero ya me está entrando demasiado frío. Va. Ojo, ustedes son dueños de una acción que vale $10,000 de Apple, ¿sí? Y viene cualquiera de sus mejores amigos y les dice, mira, yo tengo los 10,000 quetzales. Si la escritura constitutiva no restringe, ¿sí?, que la acción se venda por el valor exclusivamente que aparece en el título valor, ustedes pueden poner el precio que ustedes quieran, conforme los derechos reales que nos da la ley guatemalteca, ¿sí? Pensando que todo es en el giro del Estado de Guatemala. Pero puede que ustedes digan, va, ¿sabes qué? Yo te vendo mi acción, pero aunque representa el valor de $10,000, esto en un año te puede generar hasta $2 millones. Yo te la vendo en $1 millón, por poner algo. Como, no sé si alguna vez han visto películas de finanzas en Estados Unidos, donde la gente dice, mi acción cuando inició la sociedad o la compañía, porque allá se habla de compañías, cuando inició la compañía, valía $200 la acción y vos querés comprármela a 50 centavos de dólar cada acción, ¿sí? Eso es a través de una negociación bursátil de la bolsa de valores. Para que vean cómo la tendencia del mercado va a ser fluctuar, o sea, subir o bajar el costo del título valor dependiendo de la legislación aplicable. Aquí en Guatemala no se puede hacer de eso de esa manera, ¿ya? Pero hay países que sí permiten esa situación por el mismo giro de las compañías en su capital de la conformación como tal. Bueno, clases de acciones. Todas deben de ser de igual valor y conferirán los mismos derechos. Artículo 101, derecho al voto. Cada acción confiere un derecho a voto a su tenedor. Escuchen esto. La escritura social, sin embargo, puede establecer que las acciones preferentes en la distribución de utilidades y en el reembolso de capital a la disolución cuando se termine la sociedad tengan derecho de voto solamente en las deliberaciones previstas en el artículo 135. ¿Y qué me habla el artículo 135? Lo relacionado a las asambleas extraordinarias, ¿ya? Por ejemplo, si una persona tiene 100 acciones, ¿sí? La persona en teoría tendría 100 votos, ¿o no? Eso me dice el artículo.
Una acción es un voto. ¿Sí? Muy bien. Pero, imagínense, son 5 socios. Y entre los 5 socios hay divididos 1000 votos. ¿Se imaginan esa votación? Que un socio diga, con estas 300 acciones que tengo, voto que sí, y con estas 300 acciones que tengo, voto que no. No hay lógica, ¿sí o no? La ley nos faculta para que nosotros podamos tener un voto independientemente la cantidad de acciones que tengamos. Otra referencia que lo han visto en películas es que yo acabo de comprar una empresa, compañía, una sociedad y tengo el 51% de las acciones y eso me da mayoría de votos. ¿Lo han escuchado? Y por eso yo soy el que decide todo en la empresa o en la compañía, una sociedad. Va, ¿qué pasa ahí? Que la escritura constitutiva, ¿sí?, va a establecer un porcentaje de mayoría para la toma de decisiones. Y en la escritura constitutiva pueden decir que cada acción, aunque sea de una misma persona, va a representar un voto. ¿Qué lo faculta? Artículo 14, 15 y 16, que me establece que la ley sobre la cual se rige la sociedad mercantil es las disposiciones de la escritura constitutiva por ser específicas a la escritura constitutiva de sociedad que prevalecen sobre lo estipulado en el Código de Comercio. ¿Se recuerdan que dice? Conforme la escritura constitutiva, y si no hubiera algo, conforme a este código. Entonces le da preeminencia a la escritura constitutiva para que esa sea la ley durante toda la actividad de la sociedad. Ahí se podría, bajo ese supuesto, ¿ya? No pueden emitirse acciones con votos múltiples. Muy bien. Artículo 102, emisión de los títulos. Se prohíbe a las sociedades anónimas emitir acciones por una suma menor a su valor nominal y emitir títulos definitivos si la acción no está totalmente pagada. La emisión y circulación de los títulos de acciones o de certificados provisionales estarán exentos de los impuestos de papel sellados y timbre fiscales. Va. Pongan esto para apuntar. Yo no puedo comprar una acción de 10,000 quetzales a 5,000. Es lo que me dice la primera parte. ¿Sí? ¿Por qué? Por mucha disposición que yo quiera hacer de dar más barato por una urgencia a mi acción, la ley me lo prohíbe, ¿sí? Esta es una prohibición legal, ¿ya? Yo puedo recibir en la práctica 5,000 quetzales, pero en la escritura de compraventa y de traspaso del título de propiedad de la acción, porque ahora es nominativa, yo consigno siempre que va a ser de 10,000. ¿Estamos? Va. Véanlo bien, el mismo apartado de las acciones nunca les denomina títulos de crédito, les denomina títulos. Y ahí me da un título provisional. Yo puedo emitir como consejo de administración, como administrador, etcétera, etcétera, títulos provisionales, porque se recuerdan de aquella regla de que para poder suscribir acciones, por lo menos debo de pagar ¿cuánto? El 25%. El 25%. Entonces, para constancia de que yo voy a ser dueño de esa acción, a mí, el órgano de administración que lleva un libro de registros de todos los accionistas, me puede dar un título provisional para que cuando yo la termine de pagar, me entregue mi título representativo de valor por el monto total ya cancelado. ¿Sí? Eso es lo que me dice la ley. Artículo 103. Acciones parcialmente pagadas, salvo pacto en contrario
de la escritura social o de la escritura pública donde se constituye, las acciones suscritas cuyos llamamientos hayan sido cubiertos conferirán a sus tenedores derecho a voto. Cuando habla de llamamientos, es pagos, ¿sí? Un llamamiento es un pago. Pague. De eso viene, de esa acción, ¿ya? O cuando va el de Electra a su casa, llamamiento, pague, debe. Ese es un llamamiento, ¿sí? ¿Se recuerdan que hace mucho tiempo habían ventas, habían bisacuotas, solo que no eran bisacuotas? Era un motorista o un señor que vendía cualquier cosa, llevaba un recibito y mensualmente iba a cobrarles la cuota a su casa. No, yo no sé si tal vez están muy jóvenes acá, son generación Z, Omega, Alfa, Beta, Gamma, y nosotros los millennials y los baby boomers estamos ya muy viejos, pero antes, por ejemplo, mis papás, yo tengo bien el recuerdo que compraron un mueble donde estaba el equipo de sonido en ese entonces y la televisión en mi casa, y cada 22 del mes llegaba un señor a cobrar, y llegaba a cobrar porque era la fecha de pago que había sacado en 12 pagos, por ejemplo, el mueble, mis papás, y él le entregaba un recibo que cancelaba el pago del mes que iba a cobrar. Y cuando llegaba a la finalidad, le daba su factura para comprobar, ¿sí?, que ya había cancelado y que era legítimo propietario del bien que había hecho. ¿Ya? Todavía hay algunas así, estimado licenciado. Pero, Distribuidora y comercializadora de muebles y artículos de primera necesidad. pero hoy en día, ¿qué es lo más fácil? Bisacuotas, ¿sí o no? Las bisacuotas. Ahí estamos pagando 100 quetzales. Fácil. Pero cuando sacamos 30 cosas de 100 quetzales, ahí viene la trabada. Va. Démosle bien. Indivisibilidad de las acciones. 104. Las acciones son indivisibles. Ojo, en caso de copropiedad, no es lo mismo dividir algo a tener la copropiedad con otra persona, ¿sí? Dividir algo es esto, ¿eh? Está dividido. Eso no se puede hacer con las acciones. Pero Luis David y yo sí podemos comprar una acción y ser copropietarios. ¿Estamos? Va. En caso de copropiedad de una acción, los derechos deben ser ejercitados por un representante común. Ojo, si el representante común no ha sido nombrado, las comunicaciones y las declaraciones hechas por la sociedad a uno de los copropietarios son válidas. Los copropietarios responden solidariamente por las obligaciones derivadas de la acción. Primero, si Luis David y yo somos dueños de una misma acción, pero a mí no me entra la llamada y a él sí, y lo convocan a una asamblea, la comunicación es válida para los dos, porque uno de los dos está recibiendo. Sin embargo, si la sociedad llega a tener pérdida, ¿sí?, y eso va a significar que perdemos la acción porque la sociedad tuvo que agarrar de su capital social para cubrir la pérdida, ¿ya? Para la restitución del monto a ese título, somos solidariamente responsables, Luis David y yo. No puedo ser solo yo, ni puede ser él. Somos los dos. ¿En qué cantidad? Ahí que cada quien decida cómo va a ser. Pero el monto total debe de ser cubierto, aunque si se recuerdan cuando vieron la división de la cosa común en derecho civil, la división de la cosa común es una parte alícuota, es una parte igual para los dos, ¿sí? Sin embargo, puede que Luis David me diga, mire, Lick, yo me voy a hacer responsable porque yo, de los 10,000 quetzales, yo di 8, usted solo dio 2. Entonces usted vuelve a dar los 2 y yo doy los 8, o caso contrario. ¿Estamos? Pero eso ya es interno entre los copropietarios. Mientras que en derechos y obligaciones frente a la sociedad y frente a acreedores es de forma solidaria. ¿Estamos claros? E igualitaria.
De ahí quiero que lean, porfa, del 105 al 131. Ahí está todo el referente. Yo ya les di la base y con lo que yo les di deberían de entender muy bien esos artículos. Muy bien, vámonos a los órganos de administración de las sociedades. ¿Ya? ¿Se recuerdan que hubo una pregunta que les puse? Dependiendo de la sociedad que usted recomiende, desarrolle los órganos de administración, ¿sí? Y muchos lo que hicieron fue asamblea general, uno o más accionistas. Eso no es desarrollar. ¿Ya? Muchos plancharon ahí. Muchísimos. ¿Qué es desarrollar? Hacer lo que vamos a hacer ahorita. El primer órgano de la sociedad se le denomina órgano soberano, ¿sí? Y el órgano soberano va a ser dependiendo el tipo de la sociedad mercantil. Lourdes, ¿cuáles son los tipos de sociedad mercantil que existen? Di que ahorita no los tengo en mente. Disculpe. Ingrid. ¿Yo, licenciada? Ay, perdón, No, licenciada. la otra Ingrid Suset. Yo, capitalista y personalista. Muy bien. Cuando una sociedad es capitalista, ¿cómo se denomina al órgano soberano? Asamblea General. Muy bien. ¿De accionistas o de socios? Y cuando es personalista, Junta directiva, no. no. No estoy segura. General. Va. Como estamos viendo una sociedad capitalista, vamos a ver que el órgano soberano va a ser la Asamblea General, ¿sí? ¿Y qué es vamos a desarrollar la Asamblea General como órgano soberano? No es más que vamos a ver, no es más que la asistencia de los socios legalmente convocados, ¿sí? Por la sociedad. Eso es la asamblea. Van a ser todos los socios legalmente convocados por la sociedad. Y obviamente que asistan, ¿ya? Para que se encuentren reunidos. Clases de asamblea. Existen dos. La asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria. Su nombre lo dice, asamblea ordinaria. La asamblea ordinaria no es más que la asamblea que está establecida, ¿sí?, en la ley, que debe celebrarse por lo menos una en cada año. ¿Para qué? Para rendir cuentas, para mover, para nombrar, para administradores, gerentes, para conocer el resultado de las fiscalizaciones, para repartir las utilidades, ¿sí? Para eso sirven las asambleas ordinarias. La ley define cuáles van a ser, como tal, esas asambleas ordinarias que conllevan en la convocatoria que se comunique una agenda, ¿sí? Y con base a esa agenda se desarrolla la asamblea. Y casi siempre las agendas varían, sí, porque hay un apartado en todas las agendas por costumbre, no es legal, o sea, no es que la ley lo imponga, pero por costumbre, porque así se ha planteado en la estructura social, de puntos varios. Y de repente en puntos varios empiezan a aparecer todo este tipo de circunstancias. Muy bien. En contraposición tenemos la asamblea extraordinaria.
Y como su nombre lo dice, es fuera de lo ordinario que la ley requiere. Esta asamblea se puede celebrar cada vez que el órgano soberano estime necesario. Por ejemplo, una modificación para la reducción o aumento del capital social, ¿sí? Por ejemplo, ya va a finalizar el plazo para el cual constituimos la sociedad. Ya pasaron los 10 años y queremos prorrogarlo. Es a través de la asamblea extraordinaria. ¿Hay un momento específico legal? No. Puede ser cuando la Asamblea General estime pertinente a través de su órgano de administración que es necesario celebrarla. Y la ley también les va a otorgar todos aquellos asuntos que puede realizarse por Asamblea Extraordinaria. Muy bien. Vámonos al artículo. Igual tienen que leer del 132. Los quórums de presencia, quórum de decisión. Vamos al 156. Ojo, la asamblea totalitaria. Para que ustedes sepan que están frente a una asamblea totalitaria, se necesitan 3 elementos bien puntuales. El primero, que no haya convocatoria, ¿sí? Ese es el primer elemento. Que no exista convocatoria. Segundo, que todos, ojo, esto cambia con la asamblea extraordinaria y ordinaria. En la totalitaria, todos, si son 100 socios, ¿cuántos tienen que estar reunidos sin previa convocatoria? 100. 100. Los 100. Que todos se encuentren en el mismo momento, ¿sí? Y el tercer requisito es que todos, por unanimidad, aprueben, ¿sí?, celebrar la asamblea totalitaria. Si no hay unanimidad, no se puede celebrar. ¿Estamos? Va. ¿Qué pasa si alguien no está de acuerdo con alguna acción que quedó en acta en alguna de estas 3 asambleas? Hay un derecho de impugnar. ¿Qué es impugnar? Es oponerse, ¿sí? La ley otorga en los diversos procesos, ya sea administrativos o judiciales, distintos remedios procesales o distintos medios de impugnación. ¿Cuál es la diferencia entre remedio y medio? El remedio no tiene un efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir esto? El remedio se plantea frente a quien emite la decisión con la cual ustedes están en desacuerdo. Dígase, ustedes hacen una solicitud al alcalde y el alcalde no la acata, no le interesa. Ustedes pueden presentar un remedio procesal, una revocatoria. Mientras que cuando hablamos del efecto devolutivo, es cuando un superior, ¿sí?, al que emitió la decisión, conoce la decisión y si a estímulo del superior es necesario que se dicte una nueva resolución, la devuelve al que emitió la decisión originaria para que analice y que considere. Ese es un efecto devolutivo, ¿sí? Eso solo lo tienen los medios de impugnación, mientras que los remedios no lo tienen. Esto apréndanselo porque esto es de aquí hasta que se mueran como abogados, ¿ya? Entonces ustedes escuchan en las noticias o escuchan a abogados, esa es la realidad, pendejos, porque no les puedo decir otra cosa, que dicen, ay sí, voy a impugnar a través de revocatoria. No, no tienen ni la pinche idea de lo que están hablando,
porque cada uno de estos remedios o impugnaciones tienen efectos distintos y la ley es clara. ¿Oyeron? No caigan ustedes en ese error. No siempre es una impugnación. Hay remedios procesales para el proceso, como hay impugnaciones procesales para el proceso. Va. Entonces, yo no quiero o no estoy de acuerdo con lo que decide mi asamblea general, mi extraordinaria o mi totalitaria, yo puedo impugnar. Y lo más importante de esto que ustedes están viendo, los juicios de conocimiento en procesal civil y mercantil, me imagino que eso les está enseñando el licenciado Vladimir. Ustedes pueden tener, cuando no hay una vía específica en la ley, ¿por qué vía se van? Por la vía Ordinario. ordinaria. Muy bien, pero vean lo que dice el artículo 157. Estas acciones, salvo pacto en contrario, se ventilarán en juicio ordinario. ¿Esa es una vía específica? Sí. Esas son las excepciones de cuando la ley no marca, ¿sí?, por dónde se ventila. El derecho de impugnación de las decisiones tomadas en las asambleas totalitaria, extraordinaria u ordinaria se ventilan en juicio ordinario. ¿Civil o mercantil, señores? Mercantil. ¿Y por qué mercantil, Ivette? Porque estamos viendo derecho mercantil, ¿no? Dígame. La sociedad es, o sea, es una sociedad mercantil. ¿Y usted conoce algún juez que se llame mercantil? Que sea un juez de primera instancia mercantil. No, es civil y mercantil. Exacto. ¿Sí? Se dilucida a través de los procesos de conocimiento de la materia procesal civil y mercantil. Por eso nuestro código o nuestro decreto ley 107 es Código Procesal Civil y Mercantil. A ver. Va. Caducidad. Las acciones de impugnación o de nulidad se regirán por las disposiciones del derecho común. Ojo, se regirá por el Código Civil. Eso quiere decir esto. Pero caducarán en el término de 6 meses contados desde la fecha en que tuvo lugar la asamblea. Va. ¿Cuál es la diferencia entre prescripción y caducidad? Dania Lucrecia. Buenas noches, licenciado. Yo considero que la prescripción es cuando termina el derecho o cuando vence el derecho de reclamar. Y la caducidad, ay, es que no lo tengo bien claro. Va, apúntenlo, esto les va a servir para procesar. Ojo, primero apunten, prescriben los plazos, ¿sí? Que nunca se les olvide. Prescribe el plazo. En la ley tenemos 3 clases de plazo, perdón, 3 clases de prescripción. La prescripción adquisitiva. ¿Se recuerdan que ustedes se pueden ir a un terreno que esté deshabitado, ocuparlo de buena fe? Al paso de 20 años se genera la posesión a los 10 y a los 20 la usucapión. ¿Se recuerdan de eso? Y ustedes pueden volverse dueños, que es lo que la gente hace cuando se va a invadir a lugares donde no se puede invadir y después llueve un montón y pasan los desastres que pasan. ¿Sí? A esa prescripción se le conoce como prescripción adquisitiva, que no es más que el paso del tiempo para adquirir un derecho. ¿Me di a entender hasta ahí? De ahí tenemos Sí, la prescripción legal. No porque la anterior no esté en ley, sino que la prescripción legal es el ejercicio que hace el legislador, o sea, el Congreso de la República, al plasmar en sus codificaciones los artículos. Por eso es de que a veces ustedes escuchan que yo les digo, el artículo 1 establece, el artículo 1 regula,
o el artículo 1 prescribe porque está prescrito. ¿Me voy a entender? ¿Sí? Esa es una prescripción legal. Si lo quieren poner, una prescripción legal literaria que realiza el Congreso de la República cuando hace las leyes. Y tenemos una tercera prescripción, que es la prescripción extintiva. Y el ejemplo que yo uso para esta prescripción es 5 años, ustedes no han pagado su tarjeta, desde que les empiezan a cobrar, ya no hay deuda, ¿sí o no? Error, son 2 años, ¿ya? Para que sepan. A esa prescripción se llama prescripción extintiva, que es el paso del tiempo extingue una obligación. ¿Está claro? O en algún caso, algún tipo de derecho. Eso lo vamos a ver, pero quédense que extingue una obligación. Me di a entender por qué el tiempo, perdón, por qué el plazo prescribe, ¿sí? Que caduca. Caduca la acción, ¿sí? Entonces, el plazo prescribe, caduca la acción. Aquí me dice el artículo 158. Si desde el día en que tuvo lugar la asamblea, usted deja pasar 6 meses, a los 6 meses y un día, usted ya no tiene el derecho de solicitar la acción de impugnar, porque su acción, que es poder impugnar, ya no es válida. ¿Estamos? Prescribe el plazo, caduca la acción. Eso que se les quede, eso es teoría del derecho. Ya se los tuvieron que haber enseñado en el primer semestre. Y se los tuvieron que haber reforzado ahorita en procesal civil y mercantil. Bueno. Artículo 161. Asambleas de sociedades irregulares. ¿Se recuerdan que yo les hablé que habían tipos de sociedades, clases de sociedades y a través del reconocimiento que la ley le da a las sociedades? ¿Qué les dije? Sociedades civiles, mercantiles, ¿sí? Sociedades de hecho, sociedades irregulares y sociedades ilícitas. Estas sociedades regulares me establecen la validez de una asamblea o de sus acuerdos no quedarán afectada por la irregularidad de la sociedad. Aquí es algo contradictorio, porque cuando hablamos que una sociedad es irregular, es porque uno de los requisitos para que exista, ¿sí?, no se cumplieron. Eso no es lo mismo que suponer o presumir que tenemos una sociedad cuando no hemos llenado ni siquiera un requisito para crear la sociedad, que sería una sociedad de hecho. Una sociedad de hecho podría ser nosotros 70 conectados, hoy nos estamos asociando. Y porque somos 70 conectados, decimos que somos una sociedad. Pero no hemos hecho ni un solo paso para inscribirnos en el registro mercantil. Esa es una sociedad de hecho. Una sociedad irregular es una sociedad que sí ha llenado ciertos requisitos de los que pide el registro mercantil, pero por alguna razón no ha cumplido a totalidad con lo que se requiere para que se le dé su inscripción final, ¿sí? Y quedar legítimamente constituida. ¿Pero qué me dice este artículo? Que las asambleas que se celebren en esas sociedades, aunque sea una sociedad irregular, no son afectados por el motivo del incumplimiento de algún requisito para ser una sociedad completa. ¿Me voy a entender con eso? Licenciado, entonces esas
esas asambleas no surten efectos en las obligaciones de los socios. Bien. Entonces me perdí. Mire, pues, usted lo que tiene que entender acá es que si la sociedad, como persona jurídica independiente que va a nacer a la vida jurídica, no ha nacido, por ejemplo, le falta que le salga la cabecita, pero ya está todo el cuerpo completo, no ha salido la cabecita, y los que la conforman hacen una asamblea general, ordinaria, extraordinaria o totalitaria en su momento, ¿sí? Lo que decían ahí no se va a ver afectado porque no ha salido la cabeza, porque la sociedad irregular, al momento de cumplirse con todos los requisitos, nace. ¿Sí? Muy bien, entonces en el momento en el que ya queda inscrita, ya surte todos los efectos de lo que se la ley acordó. lo protege y dice sobre esa irregularidad hasta que no subsanen, ¿sí? Por ejemplo, una irregularidad puede ser que la asamblea, para poder entrar en vigencia, tiene que cambiar su nombre de denominación social, porque los chulos se quisieron poner entretenimiento nocturno zona 4, ¿sí? Pero hay otra que se dedica al mismo objeto que ellos quieren, pero todo lo demás es válido. No sé si me voy a entender. Recuérdese que tenemos un principio que ante la duda vamos a siempre privilegiar lo que conserve ese tráfico mercantil. ¿Ya? Va. ¿Alguna duda, señores? ¿No? Bueno, en la siguiente clase empezamos a ver el artículo 162. Les digo, estúdienlo, léanlo, porque recuérdense que el final viene del artículo 1 hasta donde yo hable el último día antes del examen. ¿Oigan? Las personas que me pidieron que no les aparecía sus notas ya están compuestas, ya están arriba en el sistema. Quienes pidieron que rectificara sus notas, la rectifiqué. Y sí, efectivamente, no me confundí, puse más puntos, entonces rectifiqué la nota. Ya. Entonces, nos vemos el lunes. ¿Oigan? Gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Gracias. Buenas noches.